Dios te bendiga. Y así arrancamos, pastor, ¿eh? Graciela. Bueno, muy bien. El domingo fue la última predicación del libro, de la serie de predicaciones del libro de Deuteronomio. Y bueno, más o menos todos los mensajes tenían un denominador común. Deuteronomio. Ella sola se ríe, güey. ¿Qué te... Oye y escucha, falta que diga como... Sí. No, escuchamos. Oye y escucha tú. Vamos a, Tú. vamos a repetir un poco cuáles eran los títulos de las 4 predicaciones de Deuteronomio. Están Deuteronomio. Deuteronomio. Escucha y ama fue el primero. Escucha y obedece fue el segundo. El tercero fue escucha y no pierdas tu esencia. Y el cuarto fue escucha, al Señor tu Dios adorarás. Es complicado, ese como que me faltaban 2 puntos, una coma, porque me quedaba ahí. Ya el 3 y el 4 era más difícil. Era escucha, coma, al Señor tu Dios. Claro. adorarás. Claro. Yo no le había puesto la coma, pero estaba la coma. Sí. Estaba la coma. Ah, Yo se bueno. la puse. El domingo se compartió específicamente el capítulo 8 de Deuteronomio, donde habla sobre las bendiciones que había recibido el pueblo de Israel, de las cuales no había trabajado ni obtenido. Algo habíamos adaptado el lunes, ¿se acuerda, pastor? Sí, me acuerdo. Y principalmente el versículo que más me impactó, que dice: no te olvides de Jehová tu Dios cuando no tengas riqueza, cuando tus viñedos sean de uvas y esas cosas. En uvas. Claro, estaba hablando Qué sobre linda la suba. prosperidad que Israel iba a tener, de la cual no era causante, o sea, fue porque Dios se los daba. Y mi pregunta es, pastor, ya arrancamos, ¿le parece? Y bueno. Con las preguntas, pero le dije que tenía como 900 preguntas. Ah, sí, bueno, Sí. vamos a tratar de contestar. ¿Por qué el Señor? Sí. Eso es una respuesta quizás muy obvia, sí, pero me gustaría Profundizar. profundizarlo un poco. ¿Cómo estoy? Sí, hoy. Que es, ¿por qué el Señor bendice y da riquezas, Sí, sin merecerlas, por supuesto, sabiendo que somos propensos a olvidarnos que las cosas vienen de Él? claro. Bueno, ha sido así desde el Génesis, desde la creación. Dios ha bendecido al hombre, a Adán y Eva, le dio todo lo que necesitaba para vivir, y mucho más, pero muchísimo más, superabundancia de todo. Y cuando menciona lo que no debía hacer es lo que terminan rompiendo el pacto, rompiendo el estado de inocencia, como ya sabemos, obviamente, y el pecado termina con las consecuencias de esa prosperidad. Tienen que trabajar muy duro la tierra para poder producir después sus resultados. En el caso de Israel, que es exactamente igual en ese aspecto, Israel se le da una tierra donde fluía la leche y la miel, dando una descripción de la prosperidad que tenía la tierra en contexto con el desierto, donde habían estado 40 años. Entonces el cambio era extremadamente drástico, ¿no? Del desierto a un lugar de mucha prosperidad. Lo mismo que Adán y Eva, probados en una tierra próspera, bendecida por el Señor, donde el centro de la tierra que Dios les daba tenía que ser la adoración a Dios, el tabernáculo, luego la construcción del templo, y sin embargo el corazón, o sea, era para que el corazón fuera aprobado, y salieron desaprobados, igual que Adán y Eva, exactamente lo mismo, se repite la misma secuencia. Hablaba también toda esa parte del contexto bíblico, también del corazón orgulloso en cuanto a las ganancias que uno pensaría que puede obtener. Y yo pensé y buscaba de qué maneras nosotros podemos tener indicios de que olvidamos al Señor. No necesariamente quizás con riquezas de dinero, sino en algunas situaciones en las que podríamos nosotros empezar a olvidar al Señor. Y en el primer versículo que compartía Rolo, mencionaba algunas cosas. Dice: no te olvides del Señor tu Dios, para que puedas obedecer sus mandamientos y sus mandatos. Es lo mismo, ¿no? Mandamientos y mandatos. Y primero habla de la desobediencia como forma de olvidarse de Dios. ¿Estoy bien? Sí, resultado, sí.
y después no reconociendo también es una forma de olvido, no dando gracias. Claro. Y después hace, en versículos más adelante, hace una pequeña reflexión acerca de todo lo que habían vivido sus padres en el desierto, y dice que era la prueba para el bien. O sea, decía específicamente que esa prueba que ellos estaban viviendo era para que pudieran aprender, pero a través de las bendiciones también. Claro. Claro, tanto el desierto como la tierra próspera tenían un mismo fin, probar el corazón de los israelitas y que aprendieran en ambas circunstancias, desierto, prosperidad, depender del Señor y adorar al Señor. El corazón de Israel fue probado en el desierto y salieron desaprobados. El corazón de Israel fue probado en la prosperidad y salieron desaprobados. Y esto habla del problema que existe en el corazón del ser humano. No es propio de Israel ni propio de Adán y Eva, es propio de todos nosotros. El corazón humano está alejado de Dios, es propenso a. Entonces necesitamos la transformación del corazón, corazón nuevo, ¿no? Que todo nos va indicando y apuntando hacia la necesidad de Jesús para que el corazón sea transformado. Con respecto a no olvidar, es que la generación nueva de Israel, la que iba a entrar, había vivido parte de los milagros en el desierto, pero tenían que recordar que habían salido de Egipto, por ejemplo, con milagros extraordinarios, y que habían sido esclavos durante 400 años. Entonces, el no olvidar es un recordatorio constante de Deuteronomio. La necesidad de escuchar y obedecer es constante en todo el libro de Deuteronomio. Otro de los problemas clásicos del corazón, que en épocas tan rápidas que vivimos, en donde todo se acumula, la información me refiero, y los mensajes, no aprendemos ni a clasificar, ni aprendemos, eso significaría discernir, ni aprendemos a memorizar lo que nos hace bien. Pasa tan rápido las cosas que el olvidar puede ser letal para un corazón que se empieza a desviar. O sea que es importante que recordemos. Yo lo decía en la iglesia, porque a mí me ha tocado predicar, que lo había mencionado en la iglesia en Ituizangó, que les mando un abrazo grande a todos los hermanos de allí. Les mencionaba esto, ¿no? Que hay como un abismo entre el púlpito y la audiencia, las personas que están del otro lado, porque carecemos de ese ejercicio de volver a recordar. Y mencionábamos lo que vos decías, que tanto los jóvenes como los adultos ahora están, por lo menos en la congregación, están tomando la muy buena práctica de anotar, de escribir todo lo que se comunica, para volver a reflexionar en los grupos, para volver a pensar en casa y no olvidar. Es un buen ejercicio. Sí, estuve intentando, creo que muchos de nosotros también, practicar, volver sobre el mismo capítulo o reflexión. Volver y empezar a sacar nuestras propias implicaciones personales. Claro, ahí está el mayor logro de la predicación, cuando nosotros revisamos todo lo que hemos escuchado, revisamos los textos, pero además sacamos nuestras propias conclusiones. Me refiero a propias conclusiones no porque podamos interpretar la Biblia como querramos, la Biblia nos da las maneras de interpretarla, sino me refiero a poder captar del texto bíblico la palabra que Dios me quiere hablar a mí. Cuando logramos eso, entonces estamos aprendiendo. Si no, no. Es un traspaso de información, nada más. Una cosa que pensaba, pastor, es cuando hablabas del corazón de los israelitas, que era revelado tanto en el desierto como en la abundancia. Sí. Pero el corazón era el mismo. Sí. O sea que la posición externa no afectaba lo que ya había dentro, sino que lo revelaba. Claro. En el desierto era la queja y en la abundancia, en la tierra prometida, era el orgullo. Exacto. Es para ver qué había en tu corazón. Ambas cosas, ¿no? Para ver qué había en tu corazón. Yo hacía referencia que esto es sumamente importante, que los dos aspectos, tanto el desierto, que era el hambre y la sed,
como la prosperidad, reinos y conquista, lo vivió Jesús en todo su ministerio, pero principalmente en el desierto, en la tentación donde el Espíritu Santo lo lleva para ser probado. Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo. Cuando Satanás le propone que convierta en pan las piedras, Jesús responde con con textos de Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre. Donde todos nosotros fallamos, Él no falló. Cuando Satanás lo lleva a Jesús a un lugar alto para mostrarle todos los reinos del mundo, le dice: si postrado me adorares, serán tuyos, porque son míos y a quien quiero se lo doy. Y Jesús responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Justamente donde Israel falló también. Ellos terminaron en la tierra prometida adorando a los dioses cananeos. En ambas situaciones, desierto y prosperidad, Jesús venció y el ser humano fracasó. Por eso en Él no hay otro nombre, no hay salida, no hay manera que el ser humano pueda ser aprobado por Dios si no es a partir de Cristo. O sea, por medio de Jesús está descrito en la Biblia así, que no debemos confiar en nuestro corazón, porque de Él es donde nacen todas las cosas que sabemos muy bien que ocurren en todo el mundo, ¿no? Claro, porque los desiertos y la abundancia va a haber siempre, temporadas y temporadas. Claro. Pero el tema es si nuestro corazón está siendo transformado. Creo yo que vamos a entrar continuamente a desiertos y a situaciones de prosperidad. No son un fin en sí mismo, ni el desierto ni la prosperidad. No son para siempre. Eso es bueno saberlo. No es el fin el desierto y no es el fin esa prosperidad, sino que es para que nuestro corazón sea perfeccionado. Evidentemente no podemos salir igual después de pasar un desierto, si lo pasamos con Él, como tampoco podemos salir igual si pasamos tiempo de prosperidad, si lo pasamos con Él. En ambas situaciones, el nombre del Señor debe ser adorado y la palabra de Dios debe ser nuestra fuente principal. En el desierto, la prosperidad, la palabra de Dios, de lo que debemos depender todo el tiempo. Al Señor adorar, la palabra de Dios practicar y escuchar. En todo el proceso de Deuteronomio, donde el pueblo de Israel es llevado a diferentes escenarios, claro, pensaba en qué sentiría el Señor al ver que el pueblo no aprobaba, no pasaba las pruebas, y cómo el Señor se mantenía fiel a pesar de buscar siempre nuestro propio beneficio. En el desierto, a través de la queja, en la abundancia, a través del orgullo, como dijo Lauti recién. Sí. ¿Cuál era Es difícil, quizás, a mí generalmente me pasa que siempre pienso en la posición del hombre con respecto a su pecado, a lo que no es, a lo que le faltaría, a lo que necesita encontrar del Señor. ¿Cuál es la forma en la que Dios nos ve a nosotros a partir de reprobar tantas veces? Bueno, es muy interesante entender un aspecto de los libros que estamos estudiando o predicando. Todo el Antiguo Testamento siempre apunta a Jesús, ¿no? Como el Nuevo, obviamente. Hay algo muy importante que a mí me hizo también me hizo sentirme mal, porque por ejemplo uno dice, bueno, Deuteronomio, Jueces, reflejan, tanto uno como el otro, reflejan lo peor, ¿no?, del ser humano, de Israel, como nación elegida para hacer luz a las demás naciones. Y van, uno dice, bueno, si leo Jueces quedas peor todavía, porque decís cómo el ser humano, Israel, el pueblo de Dios, llegó a semejante condición. Si lees Deuteronomio, es sorprendente que cuando termina, Moisés ya profetiza, antes de que entraran a la tierra prometida, él ya profetiza que iban a ser deportados por causa de su desobediencia. Antes de entrar, ya sabía que iban a fracasar. Sin embargo, Dios permite ese momento para el aprendizaje, ¿no?
Un ejemplo, libros preferidos, Nehemías, Esdras, libros que hablan del regreso de Babilonia, esa deportación, el regreso a la tierra prometida y que las cosas van a ser diferentes. En muchos aspectos fueron diferentes, pero tanto Esdras como Nehemías terminan con una nota de tristeza que no habían aprendido. Tanto Esdras como Nehemías. Yo cuando leía Esdras y Nehemías y terminé de sacar una conclusión o de cerrar, me quedé mal de vuelta porque digo, bueno, Esdras y Nehemías, los que vuelven del cautiverio, un pueblo preparado, ya más probado, con un corazón diferente, termina en ambos libros con una nota de tristeza de que Israel volvía a sus antiguas prácticas. Por eso necesitamos a Jesús. No hay manera, necesitamos a Cristo. Todo nos lleva a Dios. Ahora fíjate esto, ¿qué hacemos nosotros normalmente ante el fracaso? Como frente al éxito. En ambas cosas nos miramos a nosotros. No hay manera que no nos miremos a nosotros mismos. Nosotros fracasamos, nos sentimos totalmente destruidos, porque pensamos en nosotros y en lo que podríamos haber hecho o no. Y cuando tenemos éxito, no hacemos otra cosa que pensar en nuestras cualidades, en cómo lo logramos, en el valor de nuestro esfuerzo, en el éxito de nuestro emprendimiento. Y Dios nos lleva a Cristo, siempre Dios nos lleva a Cristo. Él sí fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y en Él tenemos la redención y la transformación del alma. Solo por los méritos de Cristo es que hay una nueva creación. Como Adán y Eva fracasaron, en Cristo somos una nueva creación. Él es el segundo Adán, Él fue perfecto, y a través de Él hay una herencia de vidas transformadas. La gracia ahora, como en el Antiguo Testamento, la gracia es lo único de valor que poseemos, me refiero en cuanto a la redención, ¿no? El ser humano tiene un valor fundamental, importantísimo, porque es el plan de Dios, amarnos y salvarnos. Pero Dios debe ser adorado en cualquier situación. Entonces, a Cristo siempre tenemos que ir. Siempre. La misma situación que pasó el pueblo de Israel, Sí. aunque fue hace más de 2000 años, 3000 años, no significa que las situaciones actuales no sean parecidas a las del pueblo de Israel. En toda la historia, desde el principio hasta en la época del ministerio de Jesús, se repitieron la misma condición humana de egoísmo, egocentrismo. Exactamente igual. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Sabemos el valor que tiene la escritura en cualquier periodo, en cualquier estancia. La escritura sigue teniendo ese valor extraordinario, nunca más actualizada que hoy, frente al panorama que tenemos del mundo, ¿no? Frente a esa inseguridad constante que estamos viviendo, esa sensación de miedo constante que tenemos frente a desenlaces que todos los vemos venir. La necesidad de la escritura sigue siendo relevante, sumamente importante. Y cuando leemos a Israel, por eso lo predicamos. ¿Por qué leemos a Israel y leemos su historia y leemos lo que Dios hizo? Porque era el propósito de Dios que Israel lo fuera. Y el pacto fue roto constantemente hasta que Cristo cumple con aquello que nosotros no. Y sí, el corazón es exactamente igual. Y la historia de Israel vuelve a replicarse en todos nuestros contextos, en todas nuestras situaciones, tanto como pueblo y en forma individual. Por eso necesitamos recordar. Por eso son tan impactantes también los testimonios de vidas transformadas. Claro. Porque estamos nosotros, si no aceptamos a Cristo, condenados a repetir la misma historia. Sí. A repetir exactamente lo mismo. Pero cuando escuchás los testimonios de las personas que decidieron seguir a Cristo, Sí. no tiene absolutamente nada que ver con sus formas de vidas anteriores. No. Nada, ni herencias, ni tradiciones, nada. Claro. Vamos a tener una introducción el domingo que viene, si Dios nos permite, a Josué. Y no vamos a poder pasar por alto a Rahab. No vamos a poder pasar por alto, aunque quisiéramos. Es decir, bueno, vamos a leer otra historia, pero no podemos pasar por alto a Rahab, que todos sabemos de aquella mujer
de prácticas de prostitución a convertirse al Dios de Israel. La transformación es extraordinaria, el cambio es extraordinario y le debemos el linaje a ella después. Entonces, Cristo es el fundamento, Cristo es la transformación, Cristo es nuestra roca fuerte, Cristo en todo y para todo, y de Él tomamos, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Siempre Él, en tu vida, en la mía, si hubiese sido el valor central, siempre repitiendo lo mismo, digo que el ser humano tiene un valor extraordinario, por eso Dios vino a dar la vida por nosotros, pero la decisión del hombre es obedecer y adorar a Dios. Si Israel lo hubiese hecho, que obviamente que Dios siempre tiene un remanente, ¿no?, de gente que nos testifica, hoy las naciones del mundo tendrían otra situación, ¿no? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Por eso necesitamos recordar siempre, memorizar siempre e ir siempre a Cristo. Soy repetitivo, pero es importante que todos lo entendamos para que no nos miremos a nosotros mismos, ni porque nos sintamos tremendamente fracasados y desaprobados porque no hemos pasado la prueba del desierto o hemos fracasado en la prueba de la prosperidad. La iglesia es un montón de gente que necesitada de Dios, para que levantemos nuestros ojos y lo miremos a Él. Solo Él es nuestra salida, solo Cristo. Nos preparamos para Josué entonces, pastor. Lo preparamos para Josué, duro, sí, difícil, pero extraordinario también, al igual que el Deuteronomio. Todo nos va llevando a nuestra necesidad de encontrarnos con Él. Sería bueno si querés ir leyendo la introducción al libro de Josué. Sí, sería muy interesante que ya nos adelantemos, claro. Genial. Si ya hemos revisado todo, bueno, tenemos 2 días nomás, un día para revisarlo, pero lo podemos hacer. ¿No? Sí, pastor, por supuesto. Bueno, muchas gracias por ¿Thor? ¿Thor? ¿Qué? Thor, no. Thor no vamos a mezclar ahí, cosas raras. Agradecemos este momento vivido con usted, reflexionando sobre la palabra. Se nos acabó Deuteronomio, entonces nomás arrancamos con Jueces. Gracias, pastor. No, gracias a usted. ¿Querés decir algo más? No, queda una nota de cada vez que se termina un libro, de cierta nostalgia de lo vivido, porque si hay otra particularidad que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que se predica, todo lo que Dios nos permite compartir, tiene vivencias en la semana que se confirman en la iglesia. Muchas de nuestras vivencias tienen un paralelismo con lo que se está predicando terrible, que hace que el revisar las escrituras tenga una connotación más fuerte todavía. Entonces, al terminar Deuteronomio nos queda la sensación, pienso yo, ¿no?, la sensación de que todavía tenemos que seguir aprendiendo lecciones de Deuteronomio, pero vamos con Josué ya. Y si quieres hacemos 10 tomos más, pastor, de No. Deuteronomio. Ya está. ¿Ya está? Ya está, digo revisado, ahora hay que volver sobre. Déjame apretarme los cachetes. ¿Listo? Listo, pastor. Muy bien. Entonces terminó esta sección que hemos llamado Mateando con el Pastor.